Y pues el tema que elegí, no sé si los asistentes no pueden abrir su micrófono, entonces le pediría a las moderadoras si algo no va bien, que me avisen, por favor. Entonces, bueno, el tema que elegí para presentarles hoy tiene que ver con enzimas. Las enzimas son proteínas que tienen que ver con reacciones químicas, como el título lo sugiere ya. Entonces, no son cualquier proteína, son proteínas que tienen una función muy específica en las células y que es acelerar reacciones químicas. Les recuerdo qué son las proteínas. Las proteínas son macromoléculas compuestas por aminoácidos. Entonces, hagan de cuenta que las proteínas son un collar y los aminoácidos son las cuentas. Hay 20 aminoácidos, que son los más importantes. Hay 2 o 3 más, pero no son tan comunes. Pero los más comunes los ven aquí en esta lámina. Glicina, alanina, valina, triptófano. Algunos los habrán ya oído como que son nutrientes importantes. Y es que no todos los aminoácidos los podemos sintetizar nosotros. Algunos solo los podemos obtener a partir de los alimentos. Y esta representación que ven aquí, pues en negro son, las bolitas negras son átomos de carbono, las azules son átomos de nitrógeno y las bolitas rojas son átomos de oxígeno. Las amarillas son átomos de azufre. Algunos aminoácidos tienen átomos de azufre en su estructura. Entonces, como les decía, las proteínas son como collares de aminoácidos, pero no son unos, digamos, unos listones que están así estirados, sino que se pliegan sobre sí mismos, ¿no? Entonces, los aminoácidos están unidos entre ellos por enlaces covalentes para formar estos polímeros que son las proteínas. Una proteína puede contener entre cientos y miles de aminoácidos. Pero como les decía, no está nada más así como un listón, como una tira, sino que se pliegan y se doblan sobre ellos mismos, otorgándole a la proteína una configuración tridimensional muy particular. Y esta configuración tridimensional es esencial para su función. Si pierde la estructura tridimensional, pues entonces ya no es funcional. Y aquí les voy a poner un pedacito de un video que nos muestra lo increíble que son esas estructuras tridimensionales de las proteínas, que ahora podemos literalmente ver gracias a técnicas modernas que se desarrollaron el siglo pasado para poder literalmente, como les decía, ver cómo se ve una proteína. Entonces, a ver, ¿cómo nos va con esto? Espero que ahí estén viendo el video, deberían estar viendo un comercial. Bueno, entonces lo que quiero que vean es, aquí en este video, cómo se ve una proteína que se llama hemoglobina. Esta, como le sonará el nombre, pues es una proteína que todos tenemos en la sangre y que sirve para acarrear oxígeno. Entonces, todas estas bolitas que ven son átomos de los aminoácidos. Vean qué bonita se ve la hemoglobina. También se puede representar de otra manera, que es únicamente los átomos que están unidos por un enlace covalente. ¿Sí ven cómo la proteína está, no está como un listón, así liso, sino que está formando dobleces y pliegues y va y viene y regresa? Esa estructura tridimensional depende de la secuencia de aminoácidos que conforman a la proteína. También podemos representarla de esta manera, fíjense, que es únicamente la superficie de la proteína, es decir, los átomos que están en contacto con el solvente. Ahí adentro en blanco, ven unos átomos que están representados en blanco, es un grupo químico que contiene un átomo de hierro, porque esta enzima necesita un átomo de hierro para hacer su función. Y las proteínas son muy chiquitas en realidad, miden unos 6.5 nanómetros la hemoglobina, por ejemplo. Todas las proteínas están más o menos en esa escala, en la escala nanométrica. Y nada más para que se hagan una idea, aquí en esta lámina estarían representados 100 nanómetros. Vean todas las moléculas de hemoglobina que caben en 100 nanómetros y la hemoglobina la encontramos en nuestro cuerpo en los glóbulos rojos que están en la célula, en la sangre. Entonces, para que se hagan una idea, esta ventanita de 100 nanómetros corresponde a esta otra ventanita que está aquí en este glóbulo rojo, y todo el glóbulo rojo son 10 micras. Entonces, imagínense la cantidad de moléculas de hemoglobina que puede haber en un solo glóbulo rojo. 280 millones de moléculas de hemoglobina
en un solo glóbulo rojo y nosotros tenemos pues miles de glóbulos rojos en la sangre. Entonces esto es un poco para situarnos en la escala de las proteínas. Ahí deberían estar viendo otra vez mi presentación. Y bueno, quiero rápidamente platicarles que las proteínas cumplen con muy diversas funciones en las células de todos los seres vivos. ¿Como cuáles funciones? Pues de defensa, comunicación, transporte, estructura, almacenamiento. Pero las proteínas de las que vamos a hablar hoy son las que cumplen con la función de catalizar reacciones químicas, es decir, acelerarlas que vayan más rápido. Nada más algunos ejemplos rápidos para acordarnos de esas otras proteínas que no son catalizadores. Los anticuerpos. Ahora todo mundo, por lo del COVID, hemos estado escuchando que si los anticuerpos aquí, los anticuerpos allá. Bueno, los anticuerpos son proteínas, pues son proteínas muy particulares. En esta lámina se ve esta molécula que tiene aquí una forma de T. Esto es un anticuerpo, así se ven los anticuerpos. Y lo que hacen es con estas partecitas, con estas alitas que tiene, reconocen agentes patógenos, virus o bacterias. También hay proteínas que nos ayudan a enviar señales dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la insulina, que está representada aquí con esta molécula chiquita azul, amarilla y verde, es una molécula que ayuda a que la célula perciba cuánta azúcar hay en la sangre. Y dependiendo de eso se puede unir a esta otra proteína, vean, esta azul, que es enorme, que es un receptor de insulina, y entonces mandar señales a la sangre para que absorba esa azúcar que está en la sangre. La hemoglobina, ya les hablé un poquito de ella, sirve para transportar oxígeno a través de nuestra sangre, llevándola desde los pulmones hasta todos los tejidos, todas las células de todo el cuerpo. Para eso sirve la hemoglobina. También hay proteínas que sirven para dar estructura. Yo no sé si ustedes sepan, pero la proteína más abundante que tenemos en nuestro cuerpo es el colágeno. Y este colágeno pues está presente en músculos, en articulaciones, ¿no? Y sí, es muy importante para dar como soporte a nuestro cuerpo. Y otra proteína bastante abundante en nuestro cuerpo es la queratina, y esa la encontramos en las uñas, en el cabello. Otra función que pueden cumplir las proteínas es la de almacenar. Entonces, este ejemplo es muy bonito, el de la ferritina. Es una proteína, ahí deberían estar viendo un pedacito de video. Fíjense, una proteína que aquí la estamos viendo en la representación de la superficie, pero si le pudiéramos cortar y ver qué hay adentro, veríamos que es como una cápsula hueca. Y adentro, fíjense, está lleno de estas bolitas rojas que son átomos de hierro. Entonces, la función de la ferritina es guardar esos átomos de hierro que son importantes para otras cosas, pero que no es deseable tenerlos ahí libres en la célula. Entonces, la ferritina los acumula adentro de su estructura para liberarlos en el momento en el que sea apropiado. Otra vez, nosotros nada más vemos ahí como una especie de capsulita, pero recuerden que las proteínas están formadas así por este tipo de estructuras, como de churritos, ¿no? Y bueno, en este caso, de la ferritina, pues adentro guarda el hierro. Voy a regresar a mi presentación, que deberían estar viendo ahorita. Y bueno, aterrizamos finalmente en las enzimas. Entonces, ustedes pueden imaginarse que la célula es como una fábrica. Todo el tiempo, adentro de las células, ocurren miles de reacciones químicas. En este momento, mientras ustedes me están escuchando, parpadeando, respirando, para que todos esos procesos ocurran, tienen que ocurrir miles de reacciones químicas. Entonces, imagínense si una de esas reacciones químicas se retrasa, ¿ok? Si se imaginan entonces que la célula es como una fábrica donde adentro se están ocurriendo un montón de cosas, bueno, los obreros de esa fábrica son las proteínas, ¿ok? Y cuando hablamos de reacciones químicas, los obreros son obreros especializados que se llaman enzimas. Y es entre estos pliegues y dobleces que veíamos que tienen las proteínas, donde las enzimas pueden catalizar reacciones químicas porque se forma un ambiente químico muy especial. Aquí les pongo en esta galería cómo se ven algunas enzimas. No son todas, ni es, digamos, una imagen exhaustiva, pero es solo para que vean que las
proteínas pueden adoptar diferentes plegamientos. Vean esta, por ejemplo, anhidrasa carbónica, como tiene aquí como unos listones, esas se llaman hojas beta, mientras que hay otras que tienen más de estos churritos que se llaman alfa hélices y otras que combinan las dos estructuras. Entonces, gracias a la biología estructural podemos ver literalmente esta estructura de las proteínas y entender cómo entre estos pliegues y dobleces los grupos de los aminoácidos generan este ambiente químico que les digo muy particular, y esto es parte de lo que ayuda a que las enzimas catalicen las reacciones químicas. No crean que 10 veces o 2 veces o 1000 veces, millones de veces más rápido. Y ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Fíjense, aquí en esta lámina les pongo algunos números. Aquí a la izquierda vamos a ver la velocidad de la reacción sin catalizador, ¿no? Normalmente estas reacciones que las enzimas catalizan, pues ocurren de forma espontánea, ¿no? No necesitan ningún catalizador para que ocurran. El problema es que ocurren muy lento. Entonces, fíjense, el número que ven aquí, 8 por 10 a la menos 10, o sea, 0.00000, ¿no? 10 ceros 8, es el número de moléculas de sustrato que se convierten por segundo cuando la reacción ocurre sin catalizador. Luego, cuando esta reacción ocurre en presencia de la enzima, que es el catalizador, vean, 16,000 moléculas de sustrato se convierten por segundo. Entonces, si uno compara las dos velocidades, si uno hace la división de esta velocidad contra esta, pues nos da el factor por el cual la enzima acelera la reacción. 2 por 10 a la 13. Acuérdense que 10 a la 6 es 1,000,000. 10 a la 12 es 1,000,000 de millones. Entonces, 10 a la 13 es 10 millones de veces que la enzima acelera su reacción. ¿Y de qué enzima estamos hablando? Bueno, este ejemplo en particular que les puse es la acetilcolinesterasa. Esta es una enzima que cataliza la degradación de una molécula muy importante que se llama acetilcolina. La acetilcolina es una molécula pequeñita, es un neurotransmisor muy abundante en el sistema nervioso. De hecho, fue el primer neurotransmisor que se caracterizó. Fue el primero que se conoció y resulta ser el más abundante. Y es una molécula pequeñita que sirve para que las neuronas se comuniquen entre ellas. Aquí en este dibujito les estoy tratando de ilustrar las conexiones entre neuronas y cómo en esas conexiones pues hay moléculas que van y vienen. La acetilcolina es una de estas moléculas. Y gracias a la acetilcolina podemos regular la atención, la memoria, podemos asimilar nueva información, incluso nos puede ayudar a nuestro estado de ánimo. Entonces es muy importante que la acetilcolina esté donde debe estar, en la cantidad en la que debe estar. Si algo le pasa a la acetilcolinesterasa, que es la enzima que va degradando la acetilcolina, y la acetilcolina por algo se empieza a acumular, lo que puede causar es una contracción muscular prolongada. Es decir, hay demasiada acetilcolina, nuestros músculos reaccionan a eso, se contraen y no se relajan. Entonces, por ejemplo, no podemos respirar bien cuando esto ocurre, ¿no? Acuérdense que para respirar hay que contraer y luego relajar el músculo, ¿no? Los músculos relacionados con la respiración. Bueno, si no tuviéramos a la acetilcolinesterasa o la acetilcolinesterasa no fuera tan eficiente para estar quitando a la acetilcolina, pues eso nos pasaría y nos podríamos morir. Otro ejemplo es la enzima amilasa. Esta enzima amilasa cataliza la degradación del almidón. El almidón es un polisacárido compuesto por moléculas de azúcar y está presente en muchos alimentos. Por ejemplo, está presente el almidón en el grado de cebada, que es lo que se usa para hacer cerveza. Y la amilasa, pues, es una enzima muy importante para degradar este almidón y producir azúcares simples como la glucosa, porque estos azúcares simples son los que se comen las levaduras en el proceso de fermentación para producir alcohol en la cerveza. Entonces, bueno, algunos, si ustedes les preguntan a algunos, la amilasa les parecería una enzima súper importante, ¿no? Sin ella no sería la cerveza lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense, esta reacción que cataliza la amilasa, que aquí se las ejemplifico, el almidón, un polímero grande con muchas glucosas, y la amilasa lo que hace es romper todos estos enlaces del almidón para producir los azúcares simples. Bueno, esta reacción ocurre espontáneamente, pero vean con qué velocidad.
0.14 ceros, 19 moléculas de sustrato convertidas por segundo. Pero con la enzima, entonces sube a 1360 moléculas de sustrato convertidas por segundo. Si dividimos estos dos números, fíjense, nos da un número enorme. 7.2 por 10 a la 17, ya hasta perdí la cuenta. Son miles de millones de veces que acelera la reacción química esta enzima. Extraordinario. Y el último ejemplo, una de mis enzimas favoritas, que es la anidrasa carbónica, que se las pongo aquí a un ladito para que vean qué linda es. Esta enzima lo que hace es catalizar la conversión de bicarbonato a CO2. Y bueno, no tenemos tiempo aquí de entrar con mucho detalle, pero digamos que es una enzima muy importante que todos tenemos en nuestro cuerpo y que ayuda a mantener estable el pH de la sangre y a remover el CO2 que producimos a consecuencia de la respiración. Si no tuviéramos esta enzima, se acumularía el CO2 en nuestra sangre, el pH no sería muy estable, empezaría a acidificarse y eso conduciría a muerte, ¿ok? Muerte de nosotros. Entonces es una enzima súper importante. En este momento la anidrasa carbónica está trabajando por ustedes, desde que nacemos hasta que morimos, todo el tiempo. La velocidad de la reacción sin catalizar es de 0.13 moléculas de sustrato que se convierten por segundo. No se ve tan terrible como los otros ejemplos. En presencia de la enzima, esta reacción ocurre con esta velocidad, 1.000.000 de moléculas de sustrato convertido por segundo. Cuando comparamos las dos velocidades, a lo mejor no es tan impresionante como los otros ejemplos, porque únicamente se acelera la reacción 7 millones de veces. Pero a mí lo que me impresiona de la anidrasa carbónica es la velocidad con que cataliza su reacción. Imagínense 1.000.000 de moléculas de sustrato por segundo. 1.000.000, o sea, yo no puedo más que parpadear 3 veces por segundo. Ahora imagínense hacer algo 1.000.000 de veces en un segundo. Increíble. Y bueno, ¿para qué nos sirven las enzimas? Ya vimos que adentro de las células realizan un montón de trabajos. Pero el tema es que también podemos tomarlas y usarlas fuera de las células para hacer cosas para las que no fueron diseñadas, pero que a nosotros nos sirven. Y recuerden que eso es la biotecnología, es el uso de seres vivos o de sus partes, como sus enzimas, para obtener un bien o un producto. Y las enzimas, fíjense que no es algo tan alejado de nuestras vidas. Las enzimas tienen actualmente aplicaciones en muchísimas áreas, en la médica, en la farmacéutica, en la textil, en la alimentaria, en la de detergentes. Y les quisiera poner algunos ejemplos pues cercanos a ustedes para que se den cuenta de que vivimos rodeadas de estos productos biotecnológicos. Por ejemplo, cada vez que ustedes lavan ropa en su casa, sobre todo estos detergentes granulados, esos detergentes contienen enzimas que degradan grasa, se llaman lipasas, enzimas que degradan almidón, las amilasas, como acabamos de ver, y enzimas que degradan otras proteínas, como proteasas. Nosotros podemos manchar nuestra ropa con grasa, con almidón y con comida que tiene proteínas. Entonces, gracias a estas enzimas, pues la ropa se lava mejor. También en el área farmacéutica y médica hay enzimas que se usan, por ejemplo, para sintetizar algún medicamento, por ejemplo, un antibiótico, ¿no? Entonces, en ese tren de reacciones químicas para llegar de la materia prima al producto, que sería en este caso un antibiótico, pues hay compañías que ya usan reactores en donde el catalizador es una enzima. Pero también la propia enzima a veces puede ser un medicamento. Por ejemplo, hay una enzima que se llama streptokinasa, que su función es hidrolizar enlaces, ciertos enlaces de proteínas. Y eso sirve para degradar coágulos en personas que tienen problemas de bloqueo de arterias u otras enfermedades, pues les dan esta streptokinasa. O la lactamasa, que es una enzima que degrada antibióticos, que degrada penicilina, por ejemplo. Entonces, cuando alguna persona es alérgica a la penicilina y no lo sabe y le aplican penicilina, el antídoto es inyectarle lactamasa. Y esa enzima va a degradar la penicilina y entonces va a detener la reacción alérgica de la persona. Seguramente muchos de ustedes en este momento están usando jeans. Y si esos jeans están deslavados, es muy probable que se hayan usado enzimas para obtener ese efecto deslavado.
hay algunas enzimas que degradan colorantes. Entonces, en la industria textil, ya que está pintado el jean, se le pone estas enzimas en ciertas partes para que se despinten y den este efecto de lavado, de desteñido que tanto nos gusta. También en el área ambiental hay enzimas que se pueden usar para degradar contaminantes. Justamente también en la industria textil, imagínense que pintan de azul, de verde, de amarillo, de naranja, de morado. Imagínense cómo salen esas aguas de desecho. Entonces hay enzimas que se especializan, como estas que se usan para degradar el colorante de la mezclilla, pues también se usan para degradar estos colorantes y que las aguas de desecho pues salgan más clarificadas. También en la industria alimentaria hay enzimas que se usan para clarificar jugos, para sintetizar edulcorante, que se añaden directamente en alimento para ganado, para sintetizar compuestos químicos y también para diagnóstico. Cada vez que ustedes o algún familiar se mide glucosa en sangre con esos aparatitos que venden en la farmacia o se hacen una prueba de embarazo, están usando enzimas. Hay enzimas que se usan en esas pruebas diagnósticas. Entonces, bueno, ya para terminar y dejar un poquito de tiempo para preguntas que ustedes quisieran hacer, les quiero platicar rápidamente qué hacemos nosotros en nuestro laboratorio. Ya se imaginarán ustedes que lo mío son las enzimas. Yo soy ingeniera química y a mí me encanta la química. Entonces, pues las enzimas todo tiene que ver, o sea, las enzimas tienen todo que ver con la química porque su función es acelerar reacciones químicas. Entonces, las enzimas en particular con las que yo trabajo nos gustan mucho porque las sacamos de hongos, honguitos de esos que crecen en los troncos de árbol muerto. Esos honguitos lo que hacen es destruir la corteza de los árboles para llegar a donde está la comida, que es la celulosa, que es la madera. Pero para degradar esa corteza, pues necesitan producir unas enzimas muy poderosas, porque la corteza de los árboles es muy compleja, está formada por un polímero que se llama lignina, que es como un entramado de anillos aromáticos muy complejo. Y entonces estas enzimas, que al hongo le sirven para eso, cuando nosotros las tomamos y las usamos en el laboratorio, pues nos damos cuenta de que pueden hacer otras tareas, como degradar contaminantes. Entonces, por ejemplo, los contaminantes emergentes, que quizás ustedes hayan oído ya hablar de ellos, no son contaminantes de estos que te matan, que son muy tóxicos, que envenenan a los peces. No, de hecho, los contaminantes emergentes están en productos que usamos todos los días. Por ejemplo, en el shampoo, en el jabón, en el analgésico que nos tomamos cuando nos da fiebre, ¿no? En el ibuprofeno, hasta en las pastillas anticonceptivas. En fin, son compuestos que no son tóxicos como tal, pero que al liberarse en el ambiente y acumularse en bajísimas cantidades, causan efectos nocivos sobre los seres vivos. Por ejemplo, se empieza a liberar, digamos, las pastillas anticonceptivas que millones de mujeres toman en el mundo. Bueno, pues no todas esas hormonas son metabolizadas por nuestro cuerpo. Un poco de estradiol, por ejemplo, que es la hormona femenina por excelencia, y se encuentra en estas pastillas, puede ser desechada por la orina. Y pues ya saben, ¿no? De la orina llega a los ríos, de los ríos, le llega a los peces, a los anfibios, y esos peces y esos anfibios también tienen hormonas, y sus hormonas se parecen a las nuestras. Entonces, ellos sensan una hormona en el agua y, pues, por ejemplo, se empiezan a feminizar todas las poblaciones de peces. Entonces, no son contaminantes que matan, pero sí causan efectos no benéficos sobre los seres vivos. Y la pregunta es, ¿pueden las enzimas con ellos? Y algunas de las enzimas que nosotros utilizamos pueden degradar muchos de estos compuestos, pero algunos otros no. Entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿No? Hay que buscar nuevas enzimas o hay que modificar a las enzimas que tenemos para que lo logren. Otro trabajo muy bonito ya de hace algunos años es transformar asfaltenos con enzimas. Los asfaltenos son estas moléculas súper complejas, vean, llenas de estos anillitos aquí más oscuros son anillos aromáticos con átomos de azufre, de nitrógeno, algunas con metales. Los asfaltenos es la fracción más polar que hay en el petróleo.
A lo mejor ustedes han visto cómo a veces arreglan las calles con una mezcla como negra. Voy a usar una referencia medio infantil, pero creo que sí me la van a entender. ¿Se acuerdan en la película del Rayo McQueen, cuando estaba arreglando la calle con una mezcla negra? Bueno, eso es asfalto. Y el asfalto es rico en asfaltenos, es un subproducto del petróleo que no sirve para nada más que para echarlo en las calles. Pero sería genial, pues, poderlo usar para otra cosa. O imagínense cuando hay un derrame de petróleo, pues esas cosas ahí se quedan para siempre, no hay quien las degrade. Entonces nosotros encontramos que una de nuestras enzimas era capaz de oxidar asfaltenos y hacerlos un poquito menos complicados, ¿no? Y bueno, otra cosa que hacemos en nuestro laboratorio, como les decía, es modificar a las enzimas, porque las enzimas no siempre van a hacer lo que nosotros deseamos, ¿no? Ellas están diseñadas para una función muy, muy específica en la célula y nosotros las sacamos de la célula y queremos que hagan todas estas cosas que les platiqué, pues no siempre lo van a hacer muy eficientemente. Pero entonces nosotros podemos hacer ingeniería genética para modificar esas proteínas, estudiarlas también con herramientas computacionales para tener idea, ¿no? En esta estructura que hay que cambiarle para que ahora la enzima haga lo que nosotros queremos. Y bueno, se los platico como que fuera muy fácil, no es tan fácil, ¿no? No siempre lo logramos, pero es parte de lo que nos gusta hacer en el laboratorio. Y bueno, ya por último quisiera platicarles un poco de cómo es el trabajo como investigadora científica. ¿No? Yo no solo doy seminarios o conferencias como este al que me invitaron, también yo diría que mi trabajo es todo el tiempo pensar, pensar, planear y realizar experimentos, asesorar a estudiantes que pueden ser de maestría o de doctorado, pero también de licenciatura, para que hagan esos experimentos y luego discutamos los resultados. También doy clases, también pues, le tengo que entrar a veces a los equipos, ¿no? O sea, no es nada más hacer los experimentos, sino los equipos en los que uno hace esos experimentos, pues a veces hay que repararlos, ¿no? Entonces, bueno, aparte como yo soy ingeniera, pues eso me gusta. Ay, perdón. Bueno, escribir, leer, ¿no? Y a veces tenemos oportunidad de salir a congresos y de conocer a otros científicos en persona e intercambiar ideas. Y bueno, un mensaje final para ustedes, gracias que se conectaron a esta conferencia, es que se necesita que más gente joven se interese y se involucre en la ciencia. Quizás en las noticias han leído pues como la ciencia es quien nos va a sacar de este problema del COVID, ¿no? Y específicamente la biotecnología y la medicina moderna. Y de repente es medio despreciada la ciencia, ¿no? Resulta que aquí en México se hizo una encuesta y más gente cree en la magia y en los espíritus y en el chamanismo que en la ciencia. Es increíble, tenemos que aumentar nuestra cultura científica y ojalá que algunos de ustedes tengan la vocación y la pasión por dedicarse a la ciencia. Yo les puedo decir que es un trabajo súper interesante, nunca te aburres porque puedes estar probando las ideas que se te ocurran. Y no se les olvide que para saber más hay que acudir a fuentes de información confiables. O sea, no porque lo vi en el WhatsApp o en el Facebook o en lo que sea, va a ser confiable. En particular sobre este tema, hace ya unos añitos publicamos este artículo con un alumno, enzimas qué son y cómo funcionan, en la revista digital universitaria. Es una revista gratis de la UNAM y entonces ahí pueden encontrar más sobre este tema y sobre otros que les interese. También, bueno, como saben, la Academia de Ciencias de Morelos también tiene un proyecto desde hace, ay, no sé cuántos, 20 años, que todos los lunes publican una opinión, un comentario. Y bueno, si quieren saber más sobre los contaminantes emergentes, ahí también escribí una notita con unos alumnos. Y nosotros en el Instituto de Biotecnología de la UNAM tenemos una revista de divulgación, también está online y es gratuita, se llama Biotecnología en Movimiento. Y si quieren aprender más sobre cómo las enzimas se pueden usar como medicamentos, en específico para ser antibióticos, pues ahí yo también escribí una notita hace un tiempo. Y bueno, aquí les dejo mis datos de contacto, mi correo, por si tuvieran alguna pregunta más adelante. Y lo que me gustaría hacer ahorita es dejar de compartir y más bien tomar preguntas que tuvieran ustedes. Gracias.
Muchas gracias, doctora Marcela Ayala, por su excelente participación. Ahora, quienes quieran hacer preguntas, por favor, levanten la mano en Teams y les cederemos la palabra. ¿Verdad? Bueno, si no hubiera ahorita de momento preguntas, a mí me gustaría saber los que nos acompañan de dónde vienen. No sé si se puede habilitar el chat para que ahí nos pongan algún comentario de qué escuela vienen, de qué nivel, o no se puede eso. Sí, el chat está activo, solamente los micrófonos son los que se tienen que activar, entonces si alguien quiere hacer algún comentario también puede hacerlo, y si lo quiere hacer con voz, pues Claro, levanta la mano. adelante. Sí. Pero el chat está activo. Creo que pueden levantar la manita, como tienen todos el micrófono inhabilitado. Rosa, fue el problema que me pasó a mí antes, pues no podía yo hablar porque el micrófono está inhabilitado, la cámara está inhabilitada y yo no tengo acceso al chat, entonces no estoy segura si ellos también. Okay. Entonces, si alguien quiere participar, lo recomendable sería entonces que levantara, por favor, la mano. Mira, les voy a enseñar cómo hacerlo, porque si no lo... no, ya... Ok. Creo que ya no puedo compartir mi pantalla. ¿Sí? ¿La ven? Sí, Miren, aquí, estamos viendo. Sí, lo estamos viendo. aquí en estos tres botones, en estos tres puntitos, ustedes pueden levantar la mano. ¿Ok? Ok, alguien levantó la Si mano. alguien tuviera una pregunta. Ok. Sí, es que luego no es tan evidente. Sí. Pues... no, al parecer... No. Bueno, pues si no hubiera más preguntas, pues yo, o ninguna pregunta, pues yo les agradezco la invitación, Rosa, y a todos los que se conectaron les agradezco y pues espero que disfruten el resto del evento. muchas gracias, Muchas gracias, Marcela. Sí. Por tu participación. Fue muy interesante todo lo que dijiste sobre las enzimas. Muchas veces saliendo de la prepa ya no nos centramos en estos temas, pero estuvo muy interesante. Sí, pues yo creo que parte del mensaje es justo que ya no podemos darnos el lujo de considerar que estos temas no son ajenos, ¿no? Ay, yo no quiero saber nada de biología, yo voy a estudiar otra cosa porque, ¿no? O no quiero saber nada de matemáticas, o no quiero saber nada de... Pues no, porque lo que ocurre es que cuando somos adultos, pues podemos ser unos analfabetas en muchos temas, ¿no? Y entonces con cualquier cosita nos convencen. Entonces, ya no nos podemos dar ese lujo. Siempre hay que estar un poquito al día de ciertos temas, ¿no? Entonces, bueno, esta plática fue muy básica, intenté como recordar conceptos que seguramente ya todos han visto, pero también tratar de darles una visión como más, pues más amplia de cómo un concepto muy básico como que es una proteína, pues resulta que estamos rodeados literalmente en nuestro cuerpo, pero también en un montón de productos que usamos todos los días. Y eso es gracias a la biotecnología, ¿no? Entonces yo estoy convencida que la biotecnología va a ser la ciencia del siglo, que nos va a ayudar con un montón de problemas de energía, de salud, de alimentación, y entonces, bueno, ojalá que entre algunos de ustedes tengamos algún futuro científico que le entre a estos temas y a estos retos tan importantes. Bueno, pues me despido de ustedes y estamos en contacto. Ya les dejé mi correo por si alguien tuviera más preguntas. Okay. Muchas gracias por todo. Sí, exactamente. Esperemos que alguien de aquí en un futuro se interese por este tipo de investigaciones y ojalá así sea. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Los invitamos al receso de 10 minutos y que después pues entren a ver los proyectos de sus compañeros, a los salones para ver los proyectos de sus compañeros y pues sería todo. Muchas gracias, doctora. Hasta Marcela. luego. Muchas gracias, hasta luego.
Mm.